que quiero presentarles en esta última rueda de nuestras reuniones, de este grupo de trabajo, es un poco el tratar de analizar un conjunto bastante diverso de acciones de protesta y acciones de incidencia o de lobby que se han movido en el Perú desde los años 2000 en torno a dos grandes campos de disputa o de orientación de la sociedad para llevar a una discusión de si este conjunto de acciones políticas diversas desde la sociedad está constituyendo efectivamente nuevos actores sociales y movimientos sociales. Es decir, creo que, si bien en discusiones anteriores básicamente habíamos planteado los temas de movimientos sociales en términos de el recojo de la acción colectiva, contenciosa, creo que podríamos ya entrar a agrupar esta acción colectiva contenciosa junto con estas otras acciones desde la sociedad para discutir si efectivamente estamos en el Perú en un proceso de configuración de actores sociales y de movimientos sociales. Los dos grandes campos de la acción política desde la sociedad desde el 2000 son los siguientes. Uno remite a una suerte de movimiento social, lo discutiremos si lo es, en torno a la ética y a la construcción democrática. Este primer campo de acción ha tenido logros, vamos a ver con detalle, ha tenido logros muy importantes, es indiscutible que detrás de este movimiento está atrás la caída de Fujimori y el inicio de la transición democrática, e incluso es un movimiento que abre a la discusión de reformas institucionales, democracia participativa, descentralización, etc. Es un movimiento social, yo tengo algunas dudas. El otro campo de acción política desde la sociedad, como digo, entre acciones contenciosas y acciones de incidencia, aunque en este campo el elemento contencioso de acción colectiva es mucho más fuerte, es la movilización que impugna uno de los ejes centrales del patrón de acumulación actual, el de la centralización del capital y el desarrollo de megaproyectos. De lo que estaríamos hablando es el desarrollo de un movimiento de resistencia. La pregunta es si es resistencia, pero lo vamos a discutir, de resistencia a una suerte de reterritorialización en marcha desde la implementación de unas políticas que orientan a una economía con creciente presencia y dominio del gran capital transnacional. El primero de estos campos o de estos campos de conflicto, lo he llamado, los fragmentos de un movimiento frente a los límites de la democracia en el Perú, y lo que discute son el desarrollo de 3 vías de acción desde la sociedad. El contexto un poco de esta discusión sobre la democracia en el país tiene algo que ver con lo que se ha presentado también antes, es la enorme desmovilización producto de 2 décadas en el Perú de violencia política y clientela política de parte de un gobierno autoritario. Y entonces, desde los 90 en el Perú, claro que las políticas de ajuste en realidad son recibidas por la población como parte de un proceso de salvación nacional, en la medida en que 10 años de violencia política en el país, con un saldo de 70.000 muertos, coincidía con el desmontaje y la caída vertiginosa del modelo económico y político de los años 70, centrado en el Estado desarrollista, el populismo
y las políticas de sustitución de importaciones. Simultáneamente al desmontaje de todo el aparato industrial se desarrollaba también la violencia política y la hiperinflación. En esa medida, el gobierno del 90 es visto como un gobierno de salvación nacional. El gobierno de Fujimori implementa entonces un proceso de construcción de relaciones Estado-sociedad, básicamente centrado en, por un lado, un control social muy fuerte, una represión a liderazgos sociales y una estrategia muy amplia de clientela, de montaje de clientelas que permiten al gobierno la redistribución de parte de los excedentes generados por la privatización de empresas públicas. Una parte, la otra parece estar en el Japón. El tema entonces es que en este contexto empezamos a ver el surgimiento de algunas plataformas institucionales que empiezan a discutir la defensa de la democracia. El tema de la democracia, antes que por el movimiento en las calles, es abierto por estas plataformas institucionales, organizaciones, no sé, McCarthy las llama organizaciones de movimientos sociales, SMOs o redes institucionales, que son dos básicamente en el Perú. Una es la Organizaciones de Derechos Humanos, que se legitiman en todo el periodo de conflicto armado interno, y las otras son la red institucional que incluye alcaldes y ONGs y plataformas y cooperación que se monta para compartir y procesar las experiencias de democracia participativa que se desarrollan en el Perú como la pequeña única oposición política, pequeñísima, pero realmente oposición, al fujimorismo. La primera, la Red de Derechos Humanos, tiene una particularidad que me gustaría rapidísimamente resaltar, y es que a diferencia de los movimientos de derechos humanos en América Latina de la década de los 70, el movimiento de derechos humanos en el Perú no solamente debe cuestionar al Estado por la violación de derechos humanos, sino además marcar una radical diferencia con el propio movimiento subversivo, responsable de una buena parte, probablemente la mayor parte, de agresiones a los pueblos rurales y la sociedad civil. Entonces, no es un movimiento que está obligado a mantener una neutralidad y por lo tanto, en muchos casos, a distanciarse incluso de los propios afectados de la misma violencia política. En el caso del movimiento de este colectivo institucional por la descentralización y la participación, lo que encontramos es que en la medida en que se desarrolla al lado de la crisis de la izquierda unida y del sistema de partidos, el movimiento se desarrolla no como un discurso político, sino como una plataforma de discusión metodológica. La participación aparece como una metodología apolítica, una good practice, ¿no es cierto? Y desde esta base se va produciendo una corriente de opinión que en algún momento va a tener una incidencia política alta, pero que no llega nunca a coincidir o a empatar con la acción colectiva. La acción colectiva, en realidad, es al final la responsable de la salida de Fujimori, o sea, el fin del autoritarismo, ¿no? Siguiendo, digamos, pasa en el país lo que de cierto modo también señala Carrow respecto a las condiciones de la acción colectiva en contextos autoritarios, es decir, la centralización del poder en estados represivos, si bien aplasta la resistencia en casi todas las circunstancias, ofrece a los disidentes un campo de acción unificado, y eso es lo que va pasando en el Perú. Crecientemente, sectores indecisos van pasando a la oposición y a la formación de un gran frente en las calles por la caída, por el fin del autoritarismo. Se inicia en el 97 con las acciones colectivas de los grupos bastante amplios de estudiantes que se reclaman también a políticos y sin influencia partidaria. Una fuerte acción colectiva contenciosa se complementa con la formación de un frente cívico de personalidades de partidos que empieza la recolección de firmas para un referéndum contra la reelección presidencial y termina en el año 2000 con la enorme marcha de los 4 suyos
que incluye a prácticamente todos los sectores de la sociedad que no son directamente urbanos, de la sociedad que no son directamente beneficiarios del fujimorismo, contra el fraude electoral. Este gran movimiento, esta acción colectiva fuerte, una lucha, la ciudad se convierte en un terreno de batalla, digamos, va produciendo el escenario de desestabilización en el que luego aparecerán durante videos Fujimori fuga, el pacado, se arma la mesa de concertación de la OEA con un importante papel de los colectivos de derechos humanos y se inicia la transición democrática. Éxito del movimiento, pero éxito limitado al hecho en sí que provoca la adhesión de ese frente tan amplio, y es sacar a Fujimori, pero no llega a haber el consenso para producir una reforma institucional, salvo la descentralización, que no cuestiona a nadie, y más bien se mantiene íntegra la constitución fujimorista y la orientación económica impulsada por Fujimori, ¿no? Entonces, lo que aparece es que digamos, no se llega al punto de la reforma constitucional. Tenemos un periodo, digamos, también de continuación de este movimiento por la democracia, nuevamente a través de estas plataformas, pero que cada vez más marcan una independencia respecto de los movimientos, de las acciones colectivas, cada vez más son redes de organizaciones, de ONGs autorreferenciadas, defendiendo su propia autoría y su propia acción de lobby, que logran dos cosas muy importantes. Uno, una serie de políticas de descentralización y participación que se logran como producto de la interacción entre estas ONG, grupos parlamentarios y funcionarios públicos. En esta interacción, por fuera de la acción colectiva, por fuera de actores fuertes movilizados, digamos, las propuestas de cambio institucional terminan siendo negociadas y un poco llenas de concesiones y débiles, y producen un marco institucional bastante inconsistente. El segundo gran logro de este colectivo está a la vista, es la apertura del juicio a Fujimori y el poder mantener el juicio como un proceso en el cual la sociedad civil está involucrada. Ambos éxitos, digamos, la descentralización y el juicio de Fujimori, sin embargo, no parecen tener un apoyo popular realmente significativo. La vinculación clientelista de Fujimori con sectores populares sigue salvándolo dentro de una opinión pública popular. Y la descentralización es un pedido de todos los que estamos en esta sala, pero no llega a ser una demanda popular. Lo que aparece como nuevamente la puesta en cuestión del sistema democrático, esa es una cosa un poco atrevida que estoy tratando de hacer, es de la democracia, es nuevamente un conjunto de acciones colectivas que se desencadenan en el 2004, pero a diferencia del gran movimiento que tiró abajo el fujimorismo, se expresa como un conjunto de miles, pero pequeñísimos conflictos locales de pobladores, básicamente rurales, con sus alcaldes. El proceso se desencadena o aparece más públicamente como el asesinato del alcalde de Ilave en el marco de un conflicto en el cual la población denuncia la corrupción del alcalde y solicita a la Contraloría, lo que sonaría bastante tranquilo, pero esto suscita un conflicto que lleva al asesinato público ante las cámaras de televisión del alcalde. En ese momento la Defensoría del Pueblo empieza a registrar los conflictos locales y se descubre que en ese mismo momento hay 43 conflictos locales abiertos de ese mismo estilo, y el número de conflictos ha seguido aumentando y aumentando y aumentando. En este momento, bueno, disminuye por momentos, vuelve a aumentar, etc. Entonces, ahora, este conflicto por la democracia local es muy mal visto por el colectivo democrático de derechos humanos y de descentralización, porque efectivamente, o sea, es bastante confuso, bastante violento. Muchas veces los actores que, digamos, dinamizan la movilización son actores políticos o personajes de la política local desplazados por el alcalde, pero desencadenan este descontento popular
con una gestión, o porque no es ética, o porque no cumple con las obras esperadas por la población, o simplemente porque el alcalde intenta racionalizar el gasto público y entonces eso lleva a cortar ciertos beneficios de algunos brokers locales o restringir el gasto redistribuido en la población de las pequeñas obras en términos de salarios. Es una población extremadamente pobre, le quitan el salario que significa el gasto público de la municipalidad y probablemente no tiene otros recursos. Entonces, todo este conjunto, ¿por qué lo meto yo en este movimiento social? Así es parte de este movimiento por la democracia, porque efectivamente lo que expresa son los límites en el Perú, la debilidad en el Perú de un sistema democrático absolutamente sin partidos políticos y entonces extremadamente personalizado, por lo tanto con altos riesgos de corrupción y de uso personalizado. La defensa del Estado de Derecho, de los periódicos, de la ciencia política, digamos, frente a este tipo de conflictos, es defender algo que en realidad no existe en el país, no está existiendo un régimen democrático completo. Pero al mismo tiempo este movimiento que se expresa en cientos de pequeños conflictos tampoco levanta una alternativa. Por el momento, digamos, ha encontrado una salida institucionalizada en las revocatorias de autoridades locales, ¿no es cierto? Que son, cada vez hay decenas de miles de ciudadanos en el Perú levantando cada 2 años firmas para bajarse un alcalde, no todos tienen éxito. Este año, después de venderse 1.514 kits para recolectar firmas por alcaldes, se van a realizar 256 consultas, pero sin embargo muestra entonces este descontento con lo que viene pasando en la forma como se ejerce la democracia local, descontento frente al cual no se elaboran alternativas. Entonces lo que encontramos son 3 días de acción social sobre la democracia que no tienen puntos de encuentro. El amplio movimiento social que termina con la caída del dictador y que no entra la reforma institucional, la reforma institucional por vías del lobby, que es bastante restringida y autorreferenciada a un grupo de ONGs, y este descontento masivo sin articularse. Entonces, encontramos mucha acción colectiva, mucha acción de lobby y creo que todavía no la construcción de un actor colectivo, de un movimiento social. El segundo gran movimiento, y voy avanzando con una velocidad enorme, es el que podríamos llamar la constitución de movimientos territoriales y plantea un ciclo de acciones colectivas de resistencia a la expansión del gran capital en el país. Rápidamente, el modelo neoliberal en el Perú es paradigmático. Encontramos un proceso de crecimiento del PBI aceleradísimo, crecimiento de las exportaciones acelerado, pero al mismo tiempo una nula redistribución y un mantenimiento muy alto de los niveles de pobreza. Este modelo, que no, comillas, chorrea, como le llamaba el presidente Toledo, no se preocupen, que chorrea, parece que no chorrea, ha empezado a afirmarse al punto de empezar no solamente a desarrollarse en ámbitos marginales de la sociedad, sino a poner en cuestión o a desplazar, mejor dicho, a sectores, pequeños agricultores, pequeños pescadores artesanales, pequeños comerciantes, etcétera, comunidades indígenas, comunidades nativas, comunidades campesinas, a desplazarlos del uso de sus recursos, un uso ineficiente en los términos de la terminología del presidente, para entregarlos a grandes empresas que logren trabajarlos en bien de la patria. Este movimiento, en torno a la presencia, a esa transnacionalización de la economía peruana, han habido 2 tipos de movimientos. Uno, digamos, es el marco de las protestas sectoriales, laborales, etcétera, en un conjunto de movimientos básicamente redistributivos, en este contexto de gran crecimiento económico, pero en una redistribución. Hay movimientos redistributivos, pero lo que quería resaltar era la fuerte presencia de, más bien, de un movimiento un movimiento de resistencia de ciertos territorios
al avance de empresas extranjeras. Por un lado, el primero fue en Arequipa en el 2002, que es el movimiento de la región de Arequipa contra la privatización de sus empresas públicas. Luego, el movimiento más importante, con acciones colectivas múltiples, una enorme red de ONGs que aquí sí creo que funciona como organizaciones de apoyo a los movimientos sociales, proporcionando recursos profesionales, económicos, etcétera, se desarrolla contra el avance de las empresas mineras. Hay cientos de casos, hay algunos casos de una extrema radicalidad que llevan a que la minería no se desarrolle en determinados territorios, la defensa del territorio, la defensa de los recursos y del medio ambiente, pero más que del medio ambiente, porque se le llaman socioambientales, y nunca estoy muy segura de que solo sea el medio ambiente, es la defensa de un tipo de orientación de la producción y un tipo de rol de la sociedad. La minería lo que hace es desplazar la sociedad, digamos, para que en un territorio que se crea como territorio vacío por la minería haya una decisión empresarial rápida, dinámica, que mete plata, saca inversiones y tal, frente a lo que son alternativas de una sociedad donde hay múltiples decisores, pero en el cual los beneficios son repartidos relativamente entre todos. Entonces, este movimiento va teniendo algunas secciones muy fuertes, no hay tiempo de rematarlas, acá se conocen bien, el de Tamborán, el de Cerro Quilich, el de la minera Majás, contra la minera Majás, y termina, por eso es que me demoré un poco en entregar el documento, en una movilización muy reciente, que es el tercer campo de acción, frente a los intereses de grandes transnacionales, es decir, de desplazamiento, que es la primera vez que en el Perú se presenta de manera amplia a todo lo largo del territorio nacional amazónico un movimiento indígena, respondiendo al intento del gobierno del presidente García de facilitar las condiciones en que las comunidades nativas puedan vender sus tierras a las empresas privadas, sea para irrigaciones, sea para forestación, sea para minería o petróleo. Y entonces esto de pronto, esto que avanzaba en la legislación, donde se veían algunas protestas por aquí y por allá, de pronto enfrenta un movimiento que, utilizando el marco organizativo de una vieja organización montada en los años 70, la IDC, la IDC, utiliza esto y logra levantar, salvo en las zonas de violencia, un movimiento indígena relevante que defiende su territorio. Y entonces el tema de la territorialidad entra a la discusión ya más abierta. ¿Es esto un movimiento social en el país? Todavía falta ver entre los eventos conflictivos, entre uno y otro evento conflictivo, entre los momentos de conflicto minero e indígena, no hay todavía bases organizativas, aunque se ha empezado a formar un movimiento, que es el movimiento Cumbre de los Pueblos, ¿no es cierto? Y quienes marcan en cierto modo la continuidad son la red de instituciones ambientalistas de derechos de los pueblos, etcétera, que apoyan estos movimientos, estos actos colectivos de radical protesta. En todo caso, por este lado podría estarse construyendo un actor colectivo en el país.